Epílogo. Boga. Shirogumo recorrió la autopista en motocicleta. Por suerte para él, pudo pasar a través de la red del ejército antes de que lo añadieran a la lista de buscados. Klaus había dado prioridad a desactivar la bomba antes que a intentar capturarlo, y Shirogumo logró escapar de la muerte por los pelos. Eso demostraba lo poderoso que podía ser tener más información. Sin embargo, las cosas se habían salido bastante del plan. Encontrarse con Shirogumo había sido una sorpresa para Klaus, pero lo contrario era igualmente cierto. Maldita sea. Shirogumo chasqueó la lengua, irritado. ¿Ha memorizado mi cara y se ha dado cuenta de que soy parte de él? Oír hablar de Klaus de segunda mano era una cosa, pero conocerlo en persona había bastado para hacer temblar a Shirogumo. El hombre era un verdadero monstruo. El equipo de espionaje Omura era material de leyenda, y Klaus había heredado todas las habilidades del equipo. En una lucha 1 contra 1, incluso el equipo EVI de Shirogumo solo tenía unas 3 personas capaces de enfrentarse a él. Trabajar todos en equipo probablemente sería suficiente para matarlo, pero Shirogumo no podía justificar reunir a sus compañeros de todo el globo solo para matar a un espía de una nación desconocida. En realidad, ahora que lo pensaba, quizás valdría la pena. Había millones de cosas que debía considerar. Sin embargo. Pero bueno, debería considerarme afortunado de haber escapado de ese monstruo en una pieza. Por ahora, iba a tomarse un merecido respiro. Mientras alejaba sus pensamientos de Klaus, otro tema le vino a la mente. Me pregunto cómo estará nuestra madre maltratadora favorita. La única razón por la que se había pasado por allí era porque ella se había metido en problemas. Sin embargo, después de pedir ayuda a ella misma, lo había espantado con la misma facilidad. ¡Qué mujer tan egoísta! Además, ¿por qué le ayudaban a escapar las subordinadas de Kagaribi? A Shirogumo no se le ocurría ni una sola razón. Misterios y más misterios. Quiero decir, no es como si la niña y yo estuviéramos emparentados o algo así. ¿Sus palabras resonaron en sus oídos? Solo era un bebé que encontré tirado en la basura en una estación de tren. Pensé que sería útil para mi trabajo de espía, así que la adopté. Nunca la quise. Nunca. Aunque me siento un poco mal por cómo le aplastaron el ojo durante la cirugía plástica para hacerla pasar por mi hija. ¿Y por eso abusaste de ella? No, no. Tenía una razón diferente para eso. ¿Cuál? Porque me asqueaba, eso es todo. No sabía lo que había en esa cabeza suya. Debía haberla dejado en aquel bote de basura. En serio, esa niña es retorcida hasta la médula. Matilda habló sin emociones. ¿No lo entenderías a menos que la conocieras y sintieras cómo hace que te den escalofríos? Y cuando comenzó a crecer, se volvió más extraña. Eventualmente, me asustó tanto que simplemente la empecé a golpear. Por suerte, terminé borrándole sus recuerdos, así que fui capaz de deshacerme de ella. Pero ahora sé que no hice suficiente. Cuando tratas con algo defectuoso, tienes que asegurarte de deshacerte de ello. Shirogumo compartía el sentimiento. Matilda necesitaba pensar en un plan para asegurarse de no haber filtrado información importante. Sin embargo, él no esperaba que se le hubiera ocurrido algo tan cruel. Le daré mi caja de herramientas como regalo para que me recuerde, pero antes, pondré una bomba dentro. Después de que termine de jugar a la madre, mi hija estallará en llamas. Shirogumo se quedó sin palabras. El plan de la mujer era pretender amar a su hija para que la chica arriesgara su vida para ayudarla, luego darle la espalda y matarla. Solo para comprobar, ellas no han descubierto cómo te sientes en realidad, ¿verdad? Matilda rió con orgullo. No te preocupes. Mi actuación es impecable. Tengo a mi hija comiendo de mi mano. Ella habló con convicción. Ella y sus amigas nunca soñarían con matarme. Estaba completamente segura de haber actuado como era debido. Shirogumo suspiró al terminar de recordar su conversación. En cuanto a ser una enferma desquiciada, tal vez ella se sentiría como en casa Nevi. Podría acabar siendo útil más adelante. Tenía la intención de exprimirla hasta la última gota. Para empezar, había muchas posibilidades de que estuviera en posesión de información valiosa. Kagaribi parecía preocupantemente seguro de sí mismo cuando habló. Todavía tengo 7 ases en la manga. Cuando nos encontremos, tendré que hacer que me cuente todo lo que sabe sobre esas chicas. Por el momento, no sabían básicamente nada sobre la misteriosa banda de fracasadas de Kagaribi. La información sobre ella sería una bendición. Shirogumo recitaba su mantra en voz baja, saber a quién temer. Saber a quién no. Sabía que su reencuentro con Kagaribi estaba probablemente a la vuelta de la esquina. Tansui, el asesino temido en todo Inkomoshikabane, había sido capturado. Si cedía en el interrogatorio y hablaba, entonces Tomoshii pronto vendría a obstruir el plan de Shirogumo. Klaus comenzó a trabajar en desarmar la bomba. Fiel a la palabra de Shirogumo, la había colocado en el vestíbulo de uno de los hoteles de la ciudad. Por su aspecto, la bomba no era especialmente potente. Si hubiera estallado esa noche,
lo máximo que habría hecho era matar a una o dos personas que hubieran tenido la mala suerte de estar cerca. Sin embargo, no fue la piedad lo que inspiró a Shirogumo a prepararla de ese modo. Para él, matar al mínimo número de personas necesario para lograr sus fines era simplemente una cuestión de eficacia. Comparado con Shikabane, que se había emborrachado con su propio poder y había ido por ahí masacrando gente indiscriminadamente, estaba claro cuál de los dos era más sabio. Klaus le había dicho a Shirogumo que no lo defraudara, pero en realidad se estaba haciendo el duro. Klaus cortó el cableado de la bomba. A su lado, Lily habló en voz baja. Solo lo vi un minuto, pero realmente parecía un hongo, ¿no? Klaus ya le había contado todo lo sucedido, así que era miembro de EVI, ¿eh? Nunca pensé que conocería a alguien que se le escapara, profe. Nos ha dado mucho en qué pensar. Klaus asintió. Por ahora, sin embargo, deberíamos ir a reunirnos con las demás. Klaus se dirigió al puerto para ver al capitán Walter Bart. El ejército estaba utilizando uno de los almacenes como su centro de mando, y Walter estaba ladrando órdenes a sus hombres a través del vasto conjunto de transceptores que estaban frente a él. Había rastros de cansancio en su rostro, pero tenía la expresión de un hombre satisfecho con su trabajo. Walter fue el primero en hablar. No tienen nada que hacer aquí. Ya hemos acabado con el enemigo. Oh, era dura, eso se lo reconozco. Si hubieras metido las narices, podrías haber acabado muerto. Los otros soldados miraron a Klaus con sonrisas triunfantes. Él se encogió de hombros, asegurándose de dar una buena muestra de decepción. Bueno, es una pena, ¿dónde está el cadáver? La perseguimos hasta el mar y la matamos a tiros. Walter se burló. Tu consejo fue inútil, por cierto. Atraparla en el agua era mucho más eficaz. Todavía estamos buscando el cuerpo, pero pronto lo encontraremos. ¿Quieres esperar por él? Yo paso. Podría haber sido arrastrado demasiado lejos de la orilla para encontrarlo. Has hecho un buen trabajo, Walter. Klaus le dio un aplauso. Eso pareció complacer a Walter. Hinchó el pecho y se cruzó de brazos mientras cacareaba su victoria. Klaus hizo una pregunta antes de que Walter tuviera la oportunidad de cambiar de humor. Por cierto, ¿qué aspecto tenía el espía que mataste? ¿Era la misma persona del pasaporte? No lo sé. Llevaba una máscara, así que no pudimos verle bien la cara. Walter dudó un momento antes de continuar. Pero uno de nuestros hombres le vio el pelo. Dijo que era azul. Klaus asintió. Era exactamente la respuesta que esperaba. Se llevó a Lily y los dos dejaron atrás el puerto y su bulliciosa multitud de soldados y se dirigieron a las afueras de la ciudad. Allí no había almacenes ni hoteles, solo un par de tabernas esparcidas intermitentemente. Klaus se detuvo frente a una alcantarilla. El distrito de entretenimiento estaba lleno de fuentes elaboradas, lo que significaba que su infraestructura hídrica debía mantenerse con diligencia. Y eso no solo se aplicaba a las tuberías de suministro de agua, sino también al alcantarillado. La red de alcantarillado se extendía bajo la ciudad como una telaraña y llegaba hasta el mar. Walter había ignorado el consejo de Klaus tal y como éste quería y había perseguido al espía hasta el agua. Klaus levantó la tapa de la alcantarilla. Hola, Klaus. Debajo de ella, Mónica ya estaba a medio camino de la escalera. Hacía tiempo que no te veía. Estaba empapada de pies a cabeza de agua salada y le saludó con la mano. Mónica, ¿qué haces ahí abajo?, preguntó Lily. Dando un paseo, respondió Mónica despreocupadamente. Lily estaba segura de que nunca había oído hablar de alguien que diera un paseo por una alcantarilla totalmente empapada. Klaus, sin embargo, se limitó a elogiarla. Magnífico. Empezó a llover. Gruesas nubes negras habían estado colgando en el cielo durante un buen rato, pero finalmente habían alcanzado su límite. Frías gotas de lluvia comenzaron a caer. Probablemente, los soldados abandonarían pronto la búsqueda de su inexistente cadáver e informarían a sus superiores de que la espía imperial había muerto. Mónica informó a Klaus que iba a continuar su paseo, y luego empezó a alejarse. Quería recuperar sus herramientas antes de que los soldados las encontraran. Oh, cierto, dijo, habiendo recordado algo justo cuando estaba a punto de irse. Mónica le dio un ligero encogimiento de hombros. Ojalá me hubieras dicho antes que teníamos a alguien como ella en nuestro equipo. Me habría ahorrado un montón de preocupaciones. Acabé quedando como una tonta, y en esa nota unilateral, se fue. Esa Mónica era muy lista. Al parecer, ya se había dado cuenta en parte de lo que había pasado. Klaus y Lily se dirigieron al hotel del que Mónica les había hablado. Era un establecimiento barato, situado entre una serie de burdeles y restaurantes. Klaus llamó a la puerta y Thea respondió ansiosa desde el interior. Mónica, ¿has vuelto? La puerta no tardó en abrirse. Thea estaba tras ella con una expresión de alegría en el rostro, pero sus ojos se desorbitaron rápidamente. ¿Pepe, profe? Pequeña Lily irrumpió en la habitación,
moviéndose alrededor de Thea mientras ésta se quedaba paralizada en el umbral de la puerta. Cargó tan rápido como pudo hacia la chica sentada en la cama. ¿Elna? Los ojos de Elna también se abrieron de par en par ante la repentina embestida de Lily. Ni siquiera llamaste, no puedes hacer eso, piensa en lo preocupada que estaba. Por alguna razón, Elna era el único objetivo de su ataque. Lily la abrazó con fuerza y luego empezó a frotarle las mejillas sin descanso. Elna chilló e intentó resistirse, pero Lily empezó a tirar de sus mejillas sin inmutarse. Thea bajó la mirada con torpeza. Profe, teníamos una buena razón por la que no podíamos llamar antes, solo, Thea. Klaus la interrumpió. Si estás haciendo algo en lo que crees, asegúrate de llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué? Estás bien, y eso es lo que importa. Tus ojos son un poco más agudos que antes. El rostro de Thea se contorsionó y sus ojos se humedecieron. Trastabilló un momento. A duras penas consiguió no romper a llorar. Después de secarse sutilmente las comisuras de los ojos, sacó la lengua. Lo siento, profe. Nos estábamos divirtiendo tanto que olvidamos qué día teníamos que volver. Ya veo. La próxima vez, asegúrate de informar. La verdad era que tenía una o dos cosas por las que quería regañar a las chicas. No cabía duda de que se habían metido en una situación peligrosa, y si lo hubieran consultado con él, podría haberlas guiado por un camino diferente y haberlas ayudado a resolver la situación sin tener que arriesgarse tanto. Sin embargo, las cuatro finalmente se habían unido y superado las dificultades como un equipo. Klaus no podría haber pedido un resultado mejor. Decidió hacer la vista gorda ante lo que habían hecho. En la cama, Lily seguía apretando las mejillas de Elna. Toma esto. Te estuviste divirtiendo demasiado, Elna. Detente. El grito de Elna resonó en la habitación. Todavía no estaba claro porque ella era el único objetivo del ataque de Lily. Entonces Klaus se dio cuenta de algo. ¿Dónde está Annette? La chica de pelo rosa cenizo no aparecía por ninguna parte. Thea frunció el ceño con torpeza. Ella dijo que quería estar sola, así que no pregunté. Klaus asintió en señal de comprensión. Sabía muy bien dónde estaba. Estaba observando la conclusión de la batalla. Klaus sabía muy bien por qué Mónica se había preocupado. La crueldad es algo de lo que carecen los miembros de Tomosi. Era una preocupación legítima. De hecho, era tan legítima que Klaus había pensando exactamente lo mismo. Cuando estaba armando la lista por primera vez, se había dado cuenta del único rasgo que ninguna de ellas tenía. La indulgencia nunca podría existir por sí sola en el mundo del espionaje. Necesitamos a alguien que pueda ser tan despiadado como sea necesario cuando las cosas se ponen feas. Klaus había realizado innumerables visitas a las academias de espionaje en busca de alguien que se ajustara a esa descripción. Toparse con ella podría haber sido un increíble golpe de suerte. Le aseguro que no la querrá en su equipo, le advirtió a Klaus el director de su academia la primera vez que vino a preguntar por ella. Es tan imposible de controlar que pensamos suspenderla. Su nombre clave era Olga. Al principio, parecía una simple referencia a su amnesia, pero aparentemente no era así. Era una referencia a la frase, olvidarse de uno mismo. Era un dicho conocido en todo el mundo. Había algunas variantes sutiles, perderse a sí mismo, olvidar tu posición, pero, en general, significaba montar en cólera u obsesionarse con algo. En resumen, era cuando alguien estaba tan obsesionado con una cosa que perdía de vista todo lo demás, se olvidaba de sí mismo. Era una expresión un tanto extraña. Al fin y al cabo, cuando alguien se olvidaba de sí mismo, lo que en realidad estaba olvidando era todo lo demás. Para ellos, nada importaba aparte de ese único impulso que brotaba en su interior, lo único que quedaba era su propio deseo. Era el acto supremo de puro egoísmo. Klaus decidió reclutar a la chica. La lluvia aumentó gradualmente de intensidad, golpeando cada vez con más fuerza el paraguas de Klaus. Annette estaba en lo alto de un acantilado con una vista fantástica. De hecho, estaba bastante cerca del hotel donde Klaus y Shirogumo se habían peleado. Desde allí se podía ver todo el puerto. La lluvia caía a cántaros sobre Annette mientras miraba por los binoculares. Cuando Klaus se le acercó, ella se giró hacia él, con binoculares y todo. «Aniki», exclamó. «Será mejor que huya». Se dio la vuelta y salió corriendo. «Te atrapé». Klaus la agarró por el hombro. «El juego de las traes ha terminado, Annette». Por alguna razón, ella se rió encantada. «¿Por fin?» Era como ver a un niño jugando. Klaus movió el paraguas para que la cubriera también a ella mientras miraba el puerto. Los soldados habían renunciado a buscar el cadáver y se retiraron de la zona, seguros de haber abatido al espía enemigo. Mientras tanto, los estibadores empezaban a cargar los contenedores de la zona de atraque. Trabajaban deprisa para recuperar el tiempo perdido tras la conmoción anterior.
En ese momento, estaban utilizando una grúa para elevar uno de los contenedores en el aire. ¿Estás vigilando el contenedor?, preguntó. Sí. Lo estoy vigilando como un halcón. Annette mantuvo la mirada fija a través de sus binoculares como una colegiala en una excursión de observación de aves. En medio del sonido de la lluvia, Klaus pudo oírla tararear. Parecía una composición original. Levantó los binoculares y observó el contenedor que estaban levantando. Llevaba impreso un número de identificación en un lateral, 3A696. Cuando comparó ese número con el manifiesto del puerto, todo quedó claro. Cuando estaba armando Tomosi, tú fuiste la persona que más dudas me dio. Annette apartó la cara de sus binoculares. ¿No me querías?, Klaus negó con la cabeza. No era eso. Estaba preocupado por ti. Sabía que acabarías teniendo que asumir un papel difícil tú sola. Espera, he estado asumiendo un papel difícil. Al parecer, ella ni siquiera se había dado cuenta. Klaus no estaba seguro de si eso era algo de lo que alegrarse. Puedo adivinar lo que pasó, dijo. ¿Hay una mujer en ese contenedor? ¿Cómo se llama? Matilda. Annette respondió a todas sus preguntas sin ocultar nada. Le contó cómo conocieron a Matilda, la cena en el restaurante, cómo pagaron su préstamo, cómo descubrieron que era una espía, la pelea entre Mónica y Thea y, por último, cómo la ayudaron a huir del país. Por la forma en que hablaba de ello, era como si estuviera rememorando una serie de buenos recuerdos. ¿Y?, preguntó Klaus. ¿Disfrutaste de tus vacaciones? Fue muy satisfactorio, en serio. Annette dio un pequeño salto. Aprendí mucho. Al principio, no entendía por qué las demás estaban haciendo tanto alboroto sobre mamás. No tenía sentido para mí. No tenía sentido en la piscina, ni en el restaurante. No lo entendí. Ya veo, ¿y crees que ahora entiendes mejor a las mamás? Sí. Ahora soy más sabia. Ella sonrió, dejando ver sus dientes. Mamá es alguien que se enoja conmigo a veces, me elogia a veces, me enseña todo tipo de cosas, y apoya lo que quiero hacer. Así que cuando la veo triste, me enojo. Eso es una mamá. Klaus estaba sorprendido. La voz de Annette sonaba comprensiva y convencida. Era una notable desviación de la impresión que tenía de ella. La Annette que él conocía no habría llegado a nada tan concreto. Había cambiado un poco en los últimos días. Sin embargo, había una cosa de la que tenía que estar seguro. ¿Y esta madre tuya?, dijo, observándola inquisitivamente. ¿Es Matilda? No, respondió ella. Es Thea. Esa otra mujer no sirve para ser mi madre. Era una forma fría y despectiva de decirlo. Los ojos de Annette eran profundos y oscuros. Klaus sintió un leve cosquilleo en la punta de los dedos. Había una malicia en el aire más intensa de la que podría desprender incluso el más elitista de los espías. Era difícil creer que viniera de la joven querubín que estaba a su lado, como pensaba. ¿Descubriste cómo era Matilda en realidad? ¿Verdad? Matilda era la que había masacrado a esos 5 ladrones. Thea y los demás no parecían haberlo sabido, pero era una enemiga peligrosa que estaba dispuesta a matar como si nada. ¿Cuándo te diste cuenta? Al día siguiente de descubrir que era una espía. Olía sangre cuando apareció por la costa, y había policías corriendo por todas partes. Tiene sentido. Estaba furiosa con ella. Annette infló las mejillas. Era adorable. Ella aparece de la nada, y cuando somos lo suficientemente amables como para recuperar sus herramientas, ella va y mata a la gente, porque, después de todo lo que Annette hizo por ella, así es como decide actuar. Pero no la entregaste al ejército, ¿verdad? Hubiera sido la solución más fácil, y Mónica había estado a punto de hacerlo. Annette negó con la cabeza. Un espía imperial utilizó las herramientas que le devolvimos para matar a nuestros ciudadanos. Si esos idiotas del ejército se hubieran enterado, habría sido un escándalo enorme para Tomosi, ¿verdad? Bingo. Además de eso, Matilda era la madre de Annette. Eso significaba que una chica que trabajaba para su propia agencia de inteligencia no solo era hija de una espía enemiga, sino que incluso la había ayudado a recuperar sus herramientas, y la gente había perdido la vida como consecuencia directa. Puede que todas las víctimas fueran delincuentes, pero si alguien con motivos maliciosos se hacía con esa información, podía utilizarla para poner en entredicho a la Oficina de Inteligencia Extranjera. Era exactamente el tipo de escándalo que el ejército se moría por desenterrar. Eso te puso en una situación incómoda, dijo Klaus, resumiéndolo todo. Si el ejército conseguía atrapar a Matilda, sacarían trapos sucios de ti. Tu plazo se acercaba rápidamente, pero yo no estaba allí para controlar la situación. Y lo más importante, estabas furiosa. Esos factores la habían llevado a una conclusión. Por eso decidiste asesinarla. Tú sí me entiendes. Eres bueno en esto, Aniki. Annette le dio un aplauso.
Aquella era la tercera batalla, la guerra de engaños entre Matilda, la mujer que fingía ser una madre cariñosa, y Annette, la niña que fingía ser una hija inocente. A estas alturas, estaba claro quién era la vencedora, así que fingiendo ayudarla a escapar, ¿pudiste atraparla en ese contenedor? Klaus volvió a mirar el número del contenedor. La caja en la que estaba encerrada Matilda era única y poco adecuada para escapar. Nadie se había dado cuenta. No, no era eso. Thea se habría asegurado de volver a comprobar el número del contenedor. Ah, los intercambiaste usando una pintura que se disuelve en agua para dibujar sobre el número de identificación y meterla en un contenedor distinto al previsto. Luego la lluvia lavó la pintura y reveló el número original. Vaya, otra vez en el blanco. Annette aplaudió una vez más. Era fácil deducirlo. Nadie con buenas intenciones metería a un fugitivo en esa caja metálica en particular. Los contenedores de transporte eran espacios herméticamente cerrados, sin aire acondicionado ni baño. Un solo día en uno de ellos bastaría para volver loca a una persona normal. Había un barco en el puerto haciendo el viaje de 15 horas a Lilat, y ese era probablemente el que el objetivo de Annette pensaba que iba a abordar. La cosa era que Annette la había puesto en un barco completamente diferente. Ese contenedor está siendo cargado en un carguero que se dirige al otro lado del océano, señaló Klaus. Solo para que conste, ¿hay algún peligro de que escape? No. La herramienta que le di para escapar estaba totalmente rota. Los contenedores se fabricaban exclusivamente para transportar mercancías a granel. La posibilidad de que alguien quedara atrapado dentro de uno nunca había entrado en la ecuación, y estaban diseñados para no abrirse nunca desde dentro, por muy duro que fuera el viaje para la mercancía que llevaban. En resumen, así que Matilda pasará hasta 10 días encerrada ahí dentro, tiempo suficiente para que muera de hambre. Para cuando el contenedor llegara a su destino, se convertiría en el hogar de un cadáver desnutrido cubierto de sus propios excrementos. Annette le dirigió una sonrisa angelical. Eso le pasa por hacerme enfadar. Fue a sangre fría, pero no se podía negar lo eficaz que era como método de asesinato. El ejército y las compañeras de Annette no se enterarían de nada. Todo fue posible solo porque Matilda se había descuidado, pensando que estaba segura por el hecho de que el resto de Tomosí había intentado ayudarla a escapar. Ella ni siquiera había tratado de resistirse. ¿Estás segura de que fuiste lo suficientemente lejos?, Klaus comentó. Una vez que Matilda se dé cuenta de lo que está pasando, existe la posibilidad de que pida ayuda y la reciba. Su prisión de metal será gruesa, pero aún hay una posibilidad de que alguien en el barco la escuche de todos modos. Soy una persona amable, así que decidí mostrarle misericordia y dejarle ese pequeño 1% de posibilidades de sobrevivir. Pero justo cuando Annette terminó de explicar, el contenedor explotó. El fuego brotó de él mientras colgaba suspendido de la grúa, engullendo el contenedor en un abrir y cerrar de ojos y transformándolo en un ataúd en llamas. Pero ahora incluso ese 1% ha volado por los aires. La luz proyectada por las intensas llamas servía de luz negra, haciendo imposible ver la expresión de Annette. El contenedor había estado transportando harina, y su humo negro se elevó hacia el cielo nocturno. Los estibadores se apresuraron a bajar el contenedor al suelo. Annette asintió con la cabeza mientras los miraba desde lo alto. Matilda hizo la bomba ella misma. La colocó y la detonó ella sola. Klaus conocía bien el talento de Annette. Tenía la habilidad de hacer copias perfectas de las cosas, hasta de sus más pequeños golpes y arañazos. Debió haber intercambiado algo. Debía ser algo que ella y Matilda tenían ambas, una caja de herramientas, quizás. Mientras se abrían paso por el puerto, Annette había notado la bomba que Matilda había plantado en su caja de herramientas y había aplicado ingeniería inversa. El plan de Matilda era darle a Annette su caja de herramientas y utilizarla para hacerla volar por los aires. Sin embargo, Annette había vuelto ese plan contra ella, y Matilda terminó autodestruyéndose. Patético, volarse a sí misma de esa manera. Annette sonaba casi aburrida. Si no hubiera intentado matarme, podría haber vivido. Annette tenía razón. Todo lo que Matilda tenía que hacer era abandonar su plan de asesinar a su hija, y esta tragedia podría haberse evitado. Ella no merecía ni un poco de simpatía. Ella no, y sin embargo, la repentina conflagración había puesto nerviosos a los estibadores, pero afortunadamente no parecía que ninguno de ellos hubiera resultado herido. Tarde o temprano, descubrirían el cadáver carbonizado dentro del contenedor. El sellado hermético del contenedor significaba que su interior había alcanzado rápidamente temperaturas ultraelevadas, y el cuerpo iba a estar tan dañado que sería difícil identificarlo. Klaus se preguntó cómo se sentiría Thea si descubriera lo que había ocurrido allí. Se horrorizaría, sin duda, al ver cómo Annette se había aprovechado de su buena voluntad para asesinar a su madre. Por eso Annette había ocultado su plan a sus compañeras. Había esbozado una sonrisa honrada y había manipulado a quienes ignoraban su verdadera naturaleza para conseguir sus fines, como hacían los verdaderos villanos. Aniki, Annette lo miró.
¿Vas a llamarme enferma y retorcida? La pregunta surgió bruscamente, como si hubiera escapado de lo más profundo de su corazón. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien ha dicho eso de ti? Me dijeron, no me acuerdo. No fuiste tú quien sacó el tema. Tengo la sensación de que alguien me decía eso todo el tiempo, dijo alegremente. Siempre que hacía algo decían que era retorcida hasta la médula. No fue una gran sorpresa. Cuando la intuición militar de Walter captó la malicia que destilaba Annette mientras merodeaba por la ciudad, había dicho más o menos lo mismo. Hay un gran mal trabajando aquí, Kagaribi, alguien tan malvado que su alma está retorcida hasta la médula. Alguien del pasado de Annette debe haberle dicho eso a ella también. Matilda, tal vez. O uno de sus profesores de la academia. Klaus negó con la cabeza, no es eso. Son todos tontos que no pueden ver lo que tienen delante de ellos. Rechazó aquel rechazo. Lo cierto era que ya había tomado la decisión correcta. Sus métodos podían ser sospechosos, pero habían dado resultado. Después de todo, ¿cómo habrían salido las cosas si Annette no hubiera actuado? La desesperación de Matilda podría haberla llevado a atacar a los soldados de frente, y podría haber muerto gente. El ejército podría haberse hecho con un escándalo inútil para utilizarlo en su contra. O Matilda, una mujer cuyas habilidades de actuación por sí solas la convertían en una poderosa enemiga, podría haber escapado. Cualquiera de esas cosas podría haber ocurrido si una chica despiadada no hubiera intervenido y manipulado a Tomosi, al ejército e incluso a un espía imperial. Gracias a ella, las cosas terminaron de la mejor manera posible para su nación. Annette, esa falta de piedad tuya es un arma que nadie más en el equipo tiene. ¿Cómo podría algo así ser retorcido? Si algo era retorcido, era el mundo mismo. Y en ese mundo retorcido, Annette había tomado la decisión correcta. Eso fue magnífico. Me hace sentir orgulloso de haberte elegido para el equipo. Un equipo compuesto únicamente de virtuosos podría derrumbarse bajo la menor presión. El mundo en el que vivían no era un lugar blando hecho solo de almohadas y malvaviscos. A veces, había que ser duro si se quería sobrevivir. Para que un equipo fuera lo más fuerte posible, tenía que estar formado por todo tipo de personas. Esas diferencias eran las que le daban su poder. A veces, luchar contra el mal requería el uso de un mal mayor. Klaus sabía que, algún día, llegaría un momento en el que necesitarían a alguien que fuera el mal puro y duro de su lado. Ese era el papel que le había asignado a Annette, el arma de último recurso de Tomosi. Te quiero mucho, Aniki. Annette saltó sobre Klaus con alegría y le envolvió el cuello en un abrazo. No saltes sobre mí. A pesar de su orden, Annette ni siquiera aflojó su agarre. Me niego. Ella colgaba de su cuello, empapada de pies a cabeza. El agua que goteaba de ella se filtró en la ropa de Klaus. Solo por ti, te contaré mi último secreto, dijo, aún colgando. Verás, había otra razón por la que maté a Matilda. ¿Y cuál podría ser? Ella me insultó. La maté, y todavía estoy enfadada. Ella escaló el pecho de Klaus y le susurró al oído. Después de 4 años separadas, tuve el descaro de decir que yo no había cambiado nada. Esa frase fue la que inspiró a Annette a matar a su madre. No había forma de que Matilda lo hubiera visto venir, pero había incitado la ira de Annette. Por mucho que jugara a ser una madre cariñosa, no habría podido salvarse. Una vez que Annette se olvidaba de sí misma, no había forma de detener su desbocada sed de sangre. Por eso Matilda no había conseguido ganarse a su hija. Ese fue el punto de inflexión que había llevado a Annette a adorar a Thea y odiar a Matilda. La gran malvada habló con una voz tan pura como la de un ángel. Sé muy bien que no he crecido nada. Esto apesta, en serio. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.